tal? Bienvenidos a la segunda parte del tema de electrocardiografía básica. Mi nombre es François Méndez Rodríguez, soy licenciado en enfermería y maestro en enfermería. Vamos a revisar esta segunda parte y bueno, en esta segunda parte vamos a revisar temas como frecuencia cardíaca, el ritmo, eje cardíaco, características de ondas, bloqueos, isquemia, lesión y necrosis. Serán los elementos que estaremos revisando el día de hoy en esta segunda parte del electrocardiograma. Recuerda que puedes ir pausando el video para poder ir realizando las actividades y poder haciendo una correcta evaluación del electrocardiograma. Bien, pues vamos a dar inicio. Bien, el primer punto que vamos a revisar es la frecuencia cardíaca. Existen varios métodos para poder sacar la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma, unos más fáciles, unos que requieren un poco más de tiempo. Sin embargo, la mayoría está destinada a sacar una frecuencia rápida del paciente y no necesariamente la específica del paciente. Sin embargo, se puede realizar con cada uno de ellos. Vamos a revisar esta primera forma de sacar la frecuencia cardíaca. Lo que tenemos que hacer, como se muestra aquí en la gráfica, es ubicar una onda R, un complejo QRS y una onda R que quede perfectamente sobre uno de los cuadros grandes que tenemos. Entonces, una vez que llega ahí, tomaríamos cada cuadro grande y podríamos ir definiendo la frecuencia cardíaca con base en la sumatoria de cada uno de ellos. Por ejemplo, si estuviese a la distancia de un cuadro, tendría una frecuencia cardíaca de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 38 y 33 latidos por minuto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 150 latidos en el segundo de los ejemplos porque serían 300 y 150. Esta es la técnica más rápida y la que más se utiliza para poder sacar la frecuencia cardíaca. Entonces, esta técnica es de bastante utilidad para, en general, cualquiera de los pacientes que tenemos que revisar o, bueno, cualquiera de los electros que también pueden llegar a estar en nuestra revisión. Vamos a hacer uno de los ejemplos para que podamos ver cómo se lleva a cabo esta acción. Ubicamos, vean que tenemos aquí en el primer gráfico del complejo QRS que no cae perfectamente sobre el relieve de uno de los cuadros grandes. Así que nos dirigimos a este otro que tenemos en el segundo punto que ya está señalado con una flecha. El primer cuadro representaría 300, 150, 100, 75, 60 y 50 y estaría por debajo de los 50 latidos por minuto. Bueno, aquí lo habíamos marcado como 50, pero está por debajo de los 50 latidos por minuto. Bien, vamos a ver un siguiente ejemplo. Ubicamos nuevamente, tratamos de buscar algún complejo QRS que se encuentre sobre una línea sobre una línea resaltante de los cuadros grandes. Aquí no lo está, aquí tampoco, y bueno, aquí ya tenemos uno. Primer recuadro serían 300, 150, 100 y el segundo recuadro está en 75. Esto podría llegar a ser suficiente sabiendo que la frecuencia cardíaca está entre 100 y 75 latidos por minuto, lo cual identificaría una frecuencia cardíaca normal. Sin embargo, existe la posibilidad de poder evaluar la frecuencia cardíaca específica que tiene nuestro paciente. En este caso, para poder sacar la frecuencia cardíaca específica, necesitaríamos los intervalos en los cuales se encuentran nuestra frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en este caso, que lo tenemos entre 100 y 75. Veamos un ejemplo para poder sacar esto. Por ejemplo, si nuestro paciente quedase con un intervalo de entre 150 y 100, lo primero que tendríamos que hacer es 150 menos 100, lo cual nos daría 50 y 50 latidos entre este cuadro grande de distancia. Ahora, 50 latidos entre 5 porque cada cuadrito pequeño le correspondería 10 latidos, ¿no? En este caso, solo en este caso son 10 latidos. Entonces podemos hacerlo en resta o en suma. Empezaríamos en 100, 110, 120 y 130 o en 150, 140 y 130 latidos por minuto sería la forma de poder sacar esta frecuencia cardíaca que está entre los intervalos. Ahora, los cuadros pequeños no representan 10 latidos por minuto en general, dependen de los intervalos a los que tenemos. En el ejemplo anterior teníamos intervalos de entre 100 y 75.
¿ok? Esos son nuestros intervalos, entre 100 y 75. Si cambiamos esos intervalos, entonces tendríamos 100 menos 75, lo cual nos daría 25. 25 entre 5 nos daría a 5. Entonces tendríamos aquí de este lado 75, 80, 85 y 90 latidos por minuto. ¿De qué depende poder hacer esto? Bueno, de los intervalos entre los cuales puedan quedar. Tenemos otra forma de poder evaluar la frecuencia cardíaca, un método de 1500, el método de 1500. Buscamos una R, aquí no requiere caer perfectamente sobre un cuadro grande, aunque esto lo haría también un poco más simple. Vemos una R y contamos la cantidad de milímetros que existe hacia la otra R, que sería la cantidad de cuadritos pequeños que tenemos de una R hasta la otra R. En este caso ya se hizo la sumativa y son 17. Entonces pondríamos 1500 entre 17 nos da una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto. ¿Sí? Veamos un ejemplo de esta técnica. Por ejemplo, esto es bastante simple. Aquí no cae sobre un cuadro grande, aquí tampoco, y podríamos ya hacer la sumativa de esto. Sin embargo, podríamos tomar esta sumativa. Vemos que aquí cae sobre un cuadro grande, hasta aquí serían 5 y hasta aquí serían 10. Entonces serían 1500 entre 10 y nos da 150. Si lo hacemos con la otra técnica, también nos resulta de la misma manera. Serían 300 y 150 latidos por minuto. Entonces, aquí podríamos utilizar cualquiera de los complejos QRS. Estas técnicas se deben de utilizar para los pacientes o la revisión de los electros de pacientes que tienen frecuencias cardíacas o bueno, que tienen algunas características que dan un ritmo regular. ¿Cómo identificamos un ritmo regular? Bueno, en la presentación hablábamos también de los ritmos. El ritmo regular lo vamos a poder evaluar con algunos puntos. Uno, que siempre tengan una onda P y que un complejo QRS siempre sea precedido de una onda P, lo cual identificaría un ritmo sinusal porque empezaría a través de la onda P. El siguiente es que tengamos distancias equidistantes entre los complejos QRS. ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre cada uno de los complejos o de las ondas máximas, que son estas ondas R, se vean a la misma distancia. Es normal que puedan cambiar ligeramente el valor porque el paciente se puede alterar un poco durante la toma del electro y aumentar un poco la frecuencia cardíaca. Sin embargo, la distancia no tiene que ser de importancia. Entonces, distancias equidistantes y ondas P que siempre precedan a un complejo QRS nos identificaría que estamos frente a ritmos sinusales o ritmos regulares. En el siguiente se tendría que hacer para los ritmos no regulares. Los ritmos no regulares sí representan una característica difícil, ya que aquí tendríamos que sacar un promedio, porque la realidad es que la frecuencia cardíaca podría ser oscilante dependiendo del momento en el que nosotros estamos realizando la evaluación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar a un complejo QRS también que quede sobre una línea resaltante de cuadro grande y contaremos 30 cuadros grandes a partir de ese complejo QRS. Después de haber contado los 30 cuadros grandes, contaremos cuántos complejos encontramos durante esta evaluación. Así que aquí, por ejemplo, ya hicimos una sumativa y tenemos 13 complejos QRS. Vemos como no son distancias equidistantes y tampoco tenemos presencias de onda P. Entonces tenemos 13. Vamos a contar los 30 cuadros grandes, vamos a encontrar la cantidad de complejos QRS y los vamos a multiplicar por 10. En este caso, 13 por 10 nos daría 130 latidos por minuto. Bien, entonces con esa forma vamos a sacar la frecuencia cardíaca. El siguiente de los pasos del análisis del electro está hecho y descrito a través del eje eléctrico. El eje eléctrico es la representación a través de un plano cartesiano de la distribución del sistema de conducción eléctrico. Es decir, por ejemplo, aquí vemos a nuestro corazón que está dividido en este plano cartesiano, teniendo dos derivaciones con las cuales va a tener que interactuar. La primera derivación con la que va a interactuar va a ser D1, ¿sí? que estará de forma horizontal y de forma vertical con AVF. AVF siendo positiva en la parte inferior y siendo negativa en la parte superior. Entonces, nuestro eje cardíaco, recordemos que va de la aurícula derecha a de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y un poquito de atrás hacia adelante. Entonces, el término
del eje eléctrico debería siempre estar quedando en la zona ventricular, que estaría entre AVF y D1. Son los dos que vamos a utilizar para poderlo evaluar. ¿Y por qué sacamos el eje eléctrico? Bien, el eje eléctrico es importante sacarlo, ya que nos puede dar algunas características. Por ejemplo, el eje eléctrico se va a desplazar hacia las zonas de hipertrofia. Pacientes que tienen acúmulo de líquidos van a empezar a tener mayor cantidad de líquidos y mayor cantidad de precarga, entonces el ventrículo izquierdo tendrá la necesidad de crecer y esto se llama la ley de Franz-Starling. ¿Qué es lo que sucede ahí? A mayor cantidad de volumen, el corazón tiene que aumentar su frecuencia cardíaca para poder distribuir de mejor forma ahora el volumen que se tiene. Una forma de compensarlo es incrementar la cavidad cardíaca derecha o el ventrículo derecho, se incrementa y entonces la frecuencia cardíaca puede bajar porque ya tiene capacidad de almacenar mayor cantidad de volumen. Entonces, al ser más grande requiere también de mayor cantidad de descarga eléctrica, por lo cual la hipertrofia hace que el sistema de conducción eléctrico y el eje cardíaco puedan moverse hacia allá. No en todos los casos, pero bueno, pues puede ser una de las formas. Por defectos de conducción, también las zonas que están teniendo algún tipo de efecto de conducción atraerán el eje eléctrico hacia ese punto y de forma contraria se va al contrario de las zonas de isquemia. Tejido que ya no es vital para poderse contraer y tejido que no es viable para poder generar buenas descargas, pues bueno, el eje eléctrico se desplaza lejos de las zonas de isquemia. ¿Qué tendríamos que ver en esos casos? Bueno, pues como lo tenemos aquí, generar un plano cartesiano en donde tengamos nuestra derivación AVF de forma positiva en la parte de abajo y el D1 en la parte que nos daría el eje a 0 grados. Tendríamos que tomar entonces estas dos derivaciones para poder saber dónde se encuentra o cómo está nuestro eje cardíaco. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí a D1. Lo que tenemos que hacer con D1 y AVF es medir la cantidad de voltaje que tiene cada uno de ellos. Aquí ya decidimos hacerlo, ya que podría no ser tan claro. Pero vemos aquí nuestra línea isoeléctrica y a partir de ella vamos a contar la cantidad de voltajes que tiene D1. D1 tiene una cantidad de voltajes de 0.8 milivolts hasta acá. ¿Sí? Aquí tendríamos 5 y aquí completamos 0.8 milivolts. Y AVF tiene una distancia de 0.9 milivolts de distancia en AVF. Entonces, esos datos, 0.8 milivolts en D1 y 0.9 milivolts en AVF serán los que nosotros pasaremos a nuestro plano cartesiano, ¿sí? Tomando el centro de nuestro plano cartesiano como el inicio de los valores, en D1 contaríamos 8 cuadros y en AVF contaríamos 9 cuadros. Después trazaríamos una línea y esta línea tendríamos que medirla con un transportador, lo cual en este caso nos daría 50 grados y nos permite generar o verificar que está en este apartado. En este apartado sería un eje normal, ¿sí? ¿Cómo están distribuidos los ejes? El eje distribuido sería normal de este lado, estaría desplazado a la derecha, desplazado a la izquierda o indeterminado, así como se ve en este plano cartesiano. Sin embargo, sacarlo de esta forma podría no ser la forma más fácil de hacerlo en una sala de urgencias o en un lugar en donde se requiera. Para eso existen algunas técnicas como esta imagen que nos ayuda mucho, que tomamos del manual de urgencias URCA para poder evaluar. Veamos aquí, si es normal, D1 y ABF serían positivos, ¿sí? Si está desviado a la derecha, D1 sería negativo, AVF sería positivo. Si está desplazado a la izquierda, D1 sería positivo y AVF sería negativo. Y en la mayoría de las bibliografías vamos a encontrar que si D1 y AVF son negativos, tenemos un eje eléctrico indeterminado. Así que vamos a realizar uno de los ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer algún ejemplo. ¿Qué tenemos que evaluar? A D1. Ok, aquí estamos, nos posicionamos en la parte superior, tenemos D1 claramente con predisposición positiva. Ok, entonces para que pensemos, izquierdo y normal estarían dentro de esta característica. Y vamos a ver AVF. AVF está positivo. Entonces D1 y AVF positivos, eje cardíaco normal. Veamos un siguiente ejemplo, ¿sí? Aquí vamos a ver D1
D1 tenemos que es positivo, también estaría en alguno de estos dos, y vamos a AVF. Aquí en AVF tenemos que es negativo, entonces aquí lo vemos, D1 positivo, AVF negativo, está desplazado hacia la izquierda, ¿no? Entonces, teniendo una referencia como esta, nos ayuda rápidamente y de forma bastante fácil de poder identificar el eje eléctrico cardíaco. Bien, tenemos algunos otros puntos que debemos evaluar. Recuerda poder ir pausando el video para poder revisar los ejercicios y poder ir haciendo el análisis de forma sistematizada. Ahora tenemos que buscar la presencia de bloqueos. Pero, ¿qué vamos a buscar en estos bloqueos? ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que podríamos encontrar en los bloqueos para nuestro paciente. Tenemos bloqueos de primer grado, como se notan en esta imagen. Aquí el bloqueo de primer grado dice que hay una prolongación del intervalo PR. Aquí abajito ya lo pusimos, aquí está, sí, se alcanza a notar un poquito. El intervalo PR va del inicio de la onda P hasta la primer deflexión negativa, que es el inicio de la onda Q. Todo ese intervalo dice que hay una prolongación del intervalo mayor de 0.20 milisegundos. Es decir, el intervalo crece más de un cuadro grande, mucho más grande que ello. Bueno, es más grande que ello. Pero, característica, no hay pérdida del complejo QRS. Al no haber pérdida del complejo QRS, solamente representa el bloqueo. Aquí algo está sucediendo, ¿sale? Pero siempre va a existir una onda P que va a preceder a un complejo QRS. Solamente vemos el incremento en el intervalo PR. Eso sería un bloqueo de primer grado. Un bloqueo de segundo grado, el bloqueo de segundo grado se divide en dos, en MOVITS 1 y MOVITS 2. En el caso de MOVITS 1 habla de una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que no hay una onda P o hasta que hay una onda P que no conduce, no seguida del complejo QRS. ¿Qué quiere decir? Vemos en la imagen que se encuentra ahí, vamos a hacer un poquito grande esta imagen para que sea mucho más notorio. En este caso vemos que el intervalo PR dice que hay una prolongación progresiva, es decir, va a ser mayor de 0.20 milisegundos. Va a ir creciendo la distancia que va a tener el intervalo y después en algún punto se va a perder el complejo QRS. Va a haber una onda P, pero no va a existir un complejo QRS. Después aparecerá otra onda P que seguramente ya va a empezar a conducir un complejo QRS que va incrementando el intervalo PR hasta que vuelve a desaparecer. Eso sería un MOVITS 1 o un bloqueo de segundo grado de MOVITS 1. Bien, tenemos otro de segundo grado y en este caso es el MOVITS 2. En el MOVITS 2, así como se ve aquí en la imagen, dice que hay una onda P que no conduce, pero el intervalo PR no sufre ninguna prolongación. El intervalo, veamos aquí el inicio del complejo, el intervalo está normal, no va a ser mayor de 0.20 milisegundos, pero en algún punto aparecerá una onda P que no conduce un complejo QRS y eso sería un bloqueo de segundo grado MOVITS 2. Y bueno, al final tendríamos un tercer grado, un bloqueo de tercer grado, un bloqueo completo, en donde no hay relación entre las ondas P y los complejos QRS y hay una mayor frecuencia de las ondas P. Eso identificaría un bloqueo de tercer grado, un bloqueo completo. Ahí hay un elemento caótico mayor de lo que representa esta combinación entre las ondas P y los complejos QRS. Siguiendo en el análisis sistematizado del electrocardiograma de nuestro paciente, ahora pensaremos en la lesión, en la isquemia, en la lesión y la necrosis. Antes de eso, vamos a pensar ahora lo que vamos a ver en esta diapositiva. Aquí vamos a ver que tenemos dos áreas importantes que son las cuales se van a poder ver afectadas, ¿sí? Vamos a tener el subendocardio, ¿sí? En este caso, el subendocardio será la parte interna. De hecho, podemos verlo aquí en la gráfica. Subendocardio, inmediatamente debajo dice endocardio, que sería la parte que tiene contacto con las cavidades. Y el subepicárdico, ¿sí? El subepicárdico, que en este caso, el subepicárdico es el que va a estar fuera
o en la parte externa de las cavidades. Y el subendocárdico va a ser el que se encuentre en la parte interna de las cavidades. Muy bien. Es importante porque la nutrición cardíaca va a ir del exterior hacia el interior, ¿sí? Las arterias coronarias estarían viajando por el exterior y después seguirán ingresando. Las lesiones o las características subepicárdicas obstruirán la arteria coronaria en un punto externo, lo cual podría generar una zona de isquemia mucho más grande, y las subendocárdicas pudiesen llegar a tener un poco de circulación colateral. Pero ¿cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar? Esta imagen nos va a ayudar muchísimo a poder entender esas características y bueno, vamos a hacerla un poquito más grande para que esta es muy importante. Tenemos tres situaciones: isquemia, lesión y necrosis. En la isquemia, ¿sí? La isquemia dice onda T simétrica invertida. Esto generaría, o esto sería, un hallazgo de una isquemia subepicárdica, ¿sí? La isquemia subepicárdica identificaría las zonas externas. Veríamos una onda T, que sería la repolarización, pero ahora simétrica invertida. Y la onda T simétrica hiperaguda sería una isquemia subendocárdica, ¿sale? Entonces, isquemias subendocárdicas, vamos a notar una onda T hiperaguda, y si tenemos una isquemia subepicárdica, estaríamos notando una onda T simétrica invertida. Después, aquí en la isquemia, importante decir que la isquemia identificaría la falta de flujo sanguíneo hacia la zona coronaria. La lesión ya hablaría de sufrimiento de las células coronarias, lo cual podría todavía en ese punto puede ser reversible, sin embargo ya se empieza a crear una lesión. En el caso de la lesión vamos a poder tener un ST elevado. Recordemos que el segmento ST se mueve a través del punto J, y el segmento ST elevado identificaría una lesión subepicárdica, ¿sí? Una lesión subepicárdica sería el aumento del segmento ST. Como se nota aquí en la primera imagen, vemos esta forma en su característica, y esta onda en su morfología, pues nos demuestra pareciera ser una bandera ondeante. Es como también se llega a representar, ¿no? Esta bandera ondeante, una lesión subepicárdica o una lesión con aumento del segmento ST, ¿no? O un ST elevado. Y si el ST está deprimido, vamos a ver una lesión subendocárdica. Vemos en la segunda imagen como ahora el ST está aplanado, y esto identificaría una lesión subendocárdica. Y la necrosis, bueno, pues la necrosis hablaría ya de que el paciente no tiene, o el tejido ha perdido su vitalidad. Y entonces aquí, para que podamos observar una necrosis, es paciente que tiene un síndrome coronario agudo, tiene dolor precordial de larga evolución, de unas horas, y de repente le deja de doler. Y entonces ya no acude al médico. Y lo que se muestra en un electrocardiograma después, pues bueno, son estas ondas Q patológicas que demuestran que ya hay una zona de necrosis. En las imágenes que tenemos aquí vemos como apareciera en la imagen A un electro normal. Imagen B, vemos aquí ya una lesión subepicárdica, la podemos corroborar con lo que tenemos arriba. Va disminuyendo, pero vean cómo progresivamente la onda Q va creciendo. Estas Q patológicas nos hablarían de un infarto. ¿Cómo identificaríamos este infarto o infarto que ha tenido nuestro paciente? Bueno, con una onda Q de 1/3 de la altura del complejo QRS, entonces ya la estaríamos viendo como una Q patológica. Ahora, esto, ¿cómo lo vamos a llevar a la aplicabilidad? La bibliografía nos habla sobre que el diagnóstico de una isquemia, lesión o necrosis debería de estar representado en 2 o más derivaciones contiguas. ¿A qué hace referencia esta aseveración de una o dos derivaciones contiguas? Recordamos que el corazón se puede ver a través de caras, dependiendo del posicionamiento de los electrodos y de dónde se encuentren. Nosotros vamos a poder ver la zona del electrocardiograma, bueno, la cara cardíaca en realidad. La bibliografía dice que son 2 o más derivaciones contiguas. Quiere decir que 2 o más derivaciones que observan la misma cara cardíaca son las que deberían de estar alteradas. Y entonces esta imagen también nos gusta mucho porque creemos que puede darnos una gran idea
Tenemos aquí derivadas con colores y la tenemos derivadas aquí de acuerdo a la situación cardíaca. Por ejemplo, si se tratase de una lesión, isquemia o necrosis lateral alto, las derivaciones que deberían estar alteradas serían D1 y AVL, ¿sí? Que los tenemos marcados aquí en azul, igual que en nuestro pequeño apartado de este lado. D1 y AVL observarían la cara lateral alta y nos estarían buscando sobre todo arteria circunfleja de ese lado hacia la zona izquierda. Aquí, pues las dos tendrían que estar alteradas con alguna de las morfologías que vimos hace un ratito. Si se trata de un infarto o de una lesión, isquemia o necrosis en la cara anterior, sería a través de las precordiales. Aquí lo tenemos marcado con verde y también en el electro que tenemos aquí lo tenemos marcados con verde. Aquí el anterior, si hay algo en el anterior, sería una lesión, infarto o necrosis de cara anterior, pero puede ser un poco más específico. Con la derivación V1 y V2 se vería la cara septal, ¿sí? Entonces tendríamos que ver V1 y V2, hay modificaciones en su morfología, sería septal. V3 y V4 sería totalmente anterior, de cara anterior. Y V5 y V6 sería un lateral bajo. Eso es lo que nosotros tendríamos que estar observando en esta característica. Aquí pueden estar dos alteradas, que nos estarían hablando solamente de la septal, lo anterior y el lateral bajo, o pueden estar aquí tres y aún así sería de condición anterior. Y aquí vemos en la parte inferior quienes ven al corazón desde la parte inferior, desde la cara inferior. La cara inferior la observarían D2, D3 y AVF. ¿Sí? Aquí los tenemos marcados también en amarillo. Ellos tres observarían la cara inferior. Entonces, aquí tenemos una pequeña descripción que analizaremos con nuestro siguiente ejemplo. Pero estos tres nos ayudarían a ver si hay un infarto en la cara inferior y al menos dos de ellos deberían de estar alterados para que se cumpliera la regla de dos o más derivaciones contiguas. Vamos a ver este pequeño ejemplo que tenemos aquí. Vamos a ver si se trata de un lateral alto. Vamos a ver a D1 y a OVL. No se ven cambios importantes, aunque sí notamos aquí algún proceso de depresión. Pero en donde nos vamos a centrar van a ser en los que van a ver la cara inferior, ¿sí? La cara inferior está en D2, D3 y AVF. Okay, vamos a revisar estos. D2, sí, notamos aquí el cambio en la morfología, hay un incremento y aumento de la onda ST, ¿sí? Del segmento ST en D2, en D3 y en AVF. El que vemos en la parte inferior es un D2 largo. Entonces, aquí se cumple porque son dos o más. De hecho, aquí las tres derivaciones se encuentran alteradas. Y entonces, cuando vemos que hay un aumento del segmento ST, entonces estamos frente a una lesión subepicárdica. ¿Sí? Lesión subepicárdica, ¿de qué cara? De cara inferior. Ya lo tenemos. Entonces tenemos una lesión, no es una isquemia, no es una necrosis, es una lesión subepicárdica de cara inferior. Bien, ya tenemos eso. Ahora podríamos nosotros todavía, con esta característica, podríamos nosotros ver qué arteria es la que puede estar lesionada. La parte inferior coronaria se nutre principalmente por la arteria coronaria derecha y parcialmente por la arteria circunfleja. Estas dos son las que más, en mayor forma van a poder nutrir. Un gran porcentaje, la mayoría de los pacientes está nutrido por la arteria coronaria derecha y bueno, un porcentaje menor a través de la circunfleja. Sin embargo, esto no hay una condición patológica, si es una o es otra, es simplemente variaciones que se encuentran en la anatomía. ¿Cómo saber qué arteria puede ser la que está ocluida? A través de esta regla. D3 es la pregunta que nos haríamos. D3 es mayor que D2. La arteria que puede estar ocluida sería la coronaria derecha. D2 es mayor que D3, la circunfleja. Vamos a revisar con nuestro electro.
Entonces vamos a ver cuál es más alta. Aquí tenemos de 2 en el primer complejo, la inicio eléctrica, vemos el primer cuadro serían 5, aquí veríamos 10 y estaríamos notando 3 más. Tendríamos 13 en la derivación 2. Vamos a ver cuánto tenemos en nuestra derivación 3. Vemos nuestra derivación 3. Iniciamos aquí también en el primer complejo. Vemos unos 2 cuadros que tenemos aquí. Vemos 5 más, serían 7. Y vemos 5 más, serían 12. 12 cuadros en D3. Si regresamos a ver nuestra analogía, veremos cuál es más grande. Es más grande D2. D2, el que está en la parte inferior, D2 es mayor que D3 y entonces en este caso probablemente la arteria circunfleja sea la arteria que va a tener el problema de nuestro paciente. Entonces tendríamos una lesión subepicárdica de cara inferior con probable oclusión de la arteria circunfleja. ¿Sí? Esa sería la forma en la que podríamos ir revisando de forma sistematizada nuestro electrocardiograma. Bien, esperamos que esta segunda parte sea de total utilidad. Les recordamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, dejen sus comentarios para saber qué otros videos quieren que estemos realizando. Y bueno, pues nos estamos saludando en otra entrega. Síganos también en nuestra página en Facebook como Ocmalut, es nuestra otra página. Esta la encontrarán en Facebook. También denle me gusta, compartan el contenido. En Facebook estamos compartiendo gran cantidad de tarjetas, de infografías. Vamos a subir unas tarjetas para impresión de soporte vital avanzado, en donde describimos a cada una de las de quién los compone y dejamos atrás como un pequeño resumen de las actividades que debemos de considerar. Entonces no te olvides suscribirte, síguenos en nuestras redes sociales, dale like a este video, activa la campanita y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao, cuídense mucho.